Un gran saludo, amigos y amigas, en este análisis internacional que se quiere centrar hoy en este comentario, en esta opinión, en este dar a conocer lo que significa el nuevo liderazgo de la República Islámica de Irán. Tras el asesinato de Seyed Ali Jamenei, líder político y religioso de Irán a manos de la alianza entre Estados Unidos e Israel, se hace indispensable conocer qué sucede a Seyed Ali Jamenei, sobre todo en un escenario de intensificación de la guerra de agresión contra Irán. El nuevo líder de la revolución islámica es Seyed Mojtaba Jamenei, hijo de Seyed Ali Jamenei. Elegido mediante una asamblea de expertos de liderazgo en Irán el domingo recién pasado, el 8 de marzo, se ha elegido a Seyed Mojtaba Jamenei como líder de la revolución y de la República de Irán, insisto, en un escenario muy difícil, muy difícil. Leyendo medios amigos, me encontré con una reseña que me parece muy interesante y muy centrada, y quisiera tomar partes de ellas para dar cuenta de que el nombre de Seyed Mojtaba Jamenei ha estado presente en los debates políticos dentro y fuera de Irán durante los últimos años. No es un nombre ajeno, por más que sea el hijo del mártir. Es un hombre formado intelectualmente, con participación militar en la defensa sagrada contra la invasión iraquí apoyada por Occidente contra Irán entre 1980 y 1988. Ha estado presente el nuevo líder iraní en los debates políticos, dada lógicamente su posición cercana al centro de decisión de la República Islámica y su vínculo directo con la institución del liderazgo religioso y político del país. Por tanto, esa cercanía y esa experiencia en estos momentos es de enorme importancia. Además, combina una formación religiosa tradicional con amplias relaciones políticas, con amplias relaciones con el mundo militar, con las instituciones estatales, lo que, insisto, en este momento crucial para Irán, lo capacita para desempeñar un papel activo en este cargo. Hay una importancia de la trayectoria personal y política del nuevo líder Mojtaba Jamenei, que se acentúa sobre todo cuando uno entiende, conoce o sabe algo de la naturaleza del sistema político iraní, que se basa principalmente en una interesante teoría teoría y práctica que los invito a conocer, que se llama el Wali Faqih, es decir, la mayor autoridad política en el país y la principal autoridad religiosa, que se funden porque según la constitución iraní el cargo de líder supremo del país se basa en esta teoría del Wali Faqih, que establece que el liderazgo del Estado debe estar en manos de un jurista que posea conocimiento religioso y la capacidad de gestionar los asuntos de la sociedad. Educación, formación jurídica, formación religiosa, formación política. Por tanto, una institución completa, y en este caso ha recaído en Seyed Mojtaba Jamenei, nacido el año 1969 en la ciudad de Mashhad, una de las ciudades religiosas más destacadas de Irán y del mundo islámico, segundo hijo del mártir Seyed Ali Jamenei. Recordemos que su padre asumió el liderazgo el año 1989, sucediendo al fundador de la República Islámica, el imán Jomeini. El nuevo líder político religioso de Irán nació en un entorno religioso, un entorno político directamente vinculado a las instituciones de la Revolución Islámica. Por tanto, su formación académica, intelectual y política, y además religiosa, estuvo ligada tempranamente a todo lo que es la cultura de la Revolución Islámica.
Por tanto, le hace conocer muy profundamente los mecanismos de toma de decisiones en un estado de las características del iraní. 92 millones de habitantes, un país demográficamente grande, geográficamente grande y con una importancia fundamental porque es bisagra entre el Asia central y el Asia occidental, al sur del Cáucaso, en una zona rica en recursos energéticos, una zona con pasos marítimos fundamentales como es el estrecho de Hormuz. Seyyed Mojtaba Jamenei se dedicó a una edad temprana al estudio en la considerada ciudad sagrada de Qom, al sur de Teherán, considerada el centro más importante, más prominente de los seminarios islámicos shia en el mundo, con una larga trayectoria educativa que es condición fundamental para cualquier figura religiosa, pero para cualquiera que tome la dirección del país y que alcance un rango que se llama el del Ijtihad, que es la interpretación independiente de la ley islámica en la jurisprudencia shia. Pero además, lo importante, la juventud del nuevo líder iraní coincidió con la guerra entre Irán e Irak, esta guerra impuesta entre 1980 y 1988, considerada una de las etapas más influyentes en la historia de la revolución islámica. Movilización masiva en la sociedad iraní, lo que implicó que cientos de miles de jóvenes fueran movilizados en la defensa del país. Y eso generó entonces una temprana experiencia militar de Mojtaba Jamenei, que va a ser de especial importancia para comprender esa red que se va formando, que se imbrica entre lo político, lo militar y lo religioso, y que se va tejiendo posteriormente en las instituciones de seguridad y militares de Irán. No hay más que recordar al teniente general Qasem Soleimani y la cercanía con el mártir Jamenei. Eso construye lazos personales, políticos, de amistad, que perduran y que se trasladan a la estructura del sistema. Eso no es raro, es parte de la vida en Occidente, en Oriente, donde usted mire, ese forjar lazo es parte del componente del tejido político, militar y en este caso político, militar y religioso. Por tanto, la defensa sagrada, que es como se conoce en la República Islámica esa guerra impuesta, fue una etapa de formación y consolidación de liderazgos religiosos, militares y políticos. En el artículo al que hago mención, publicado en Al-Mayadin, un medio amigo del Líbano, se afirma también que Seyyed Mojtaba Jamenei desempeñó roles no oficiales en el entorno de la oficina del líder de la revolución en la República Islámica. Y en los últimos años participó coordinando asuntos políticos internos, contribuyendo a la gestión de los canales de comunicación entre la oficina del líder y varias instituciones influyentes del Estado, especialmente en cuestiones relacionadas con, usted debe conocer eso, o ha oído de eso, los equilibrios políticos, que da cuenta de la riqueza política que tiene Irán. Hay facciones, hay movimientos, hay distintas interpretaciones de la marcha del país y eso genera tensión y por tanto hay que manejar eso. Por tanto, la posición cercana a la institución del liderazgo le ayudó a Seyyed Mojtaba Jamenei a establecer relaciones con figuras religiosas, políticas, de seguridad, militares, lo que fue fortaleciendo su presencia, su influencia, incluso en ausencia de cualquier cargo oficial en la estructura del Estado. Pero eso también representa la naturaleza de la estructura del poder en Irán. Es decir, los centros de influencia en Irán no se limitan únicamente a los cargos constitucionales o a las instituciones oficiales, sino que también incluyen redes de relaciones políticas y religiosas que se cruzan oficialmente y extraoficialmente. El nombre de Seyyed Mojtaba Jamenei cobró aún mayor relevancia en una etapa histórica muy importante en la República Islámica de Irán, especialmente durante los acontecimientos que vivió la nación tras las elecciones presidenciales del 2009, que tensionaron sensiblemente la vida política de la República Islámica, donde se experimentó una agudísima polarización política
Y allí, en ese escenario cercano a la oficina del líder religioso, su padre, y en el entorno de relaciones tejidas, contribuyó el nuevo líder de Irán a apoyar los esfuerzos destinados a consolidar la estabilidad del país, la estabilidad interna, contener las tensiones políticas que acompañaron esa etapa y que fue aprovechada también por Occidente para generar una situación de desestabilización, como suele hacerlo Occidente. Y hoy, en un momento histórico crucial que atraviesa la República Islámica de Irán, donde se ha asesinado al líder religioso, donde se agrede a la República Islámica de Irán en esta alianza imperial sionista con apoyo europeo y además con una situación de incremento de los ataques militares múltiples a gran parte del país, incluso con ataques, tal como en junio del año 2025, a instalaciones que tienen componentes esenciales del programa nuclear iraní. Por tanto, esta etapa crucial en la cual la Asamblea de Expertos de Liderazgo anuncia la elección de Seyed Mojtaba Jamenei, se da un nuevo impulso a este Irán en una etapa fundamental de su vida. Se habla de que es el momento más álgido, el momento más duro, hay un momento existencial, y que Irán, en su conjunto, a pesar de esa agresión, a pesar de los ataques, a pesar de los intentos de sumar a grupos terroristas desde el Kurdistán iraquí, desde la frontera con Afganistán, tratar de sumar a las monarquías del Golfo a que se decidan atacar a Irán, este Irán se muestra ante el mundo con una resistencia, una capacidad de resistencia, una capacidad de liderazgo en la presión. Por tanto, estamos hablando que aquí, en esta elección, no es solo la continuidad del liderazgo, sino también la estabilidad política, que se transforma entonces en una estructura o en un eje central en la estructura del sistema político y del sistema social y del sistema de vida cotidiana de Irán. Y estas experiencias se presentan en el discurso político iraní como una extensión de lo que han sido 48 años de confrontación con presiones externas y de defensa de la independencia, de la decisión de la República Islámica de Irán de marchar por un derrotero distinto al que en esos años 1979 tenía el mundo, un campo socialista, un campo capitalista. Irán definió marchar por otro camino y ha defendido a rajatabla ese camino. Es por ello que Seyed Mojtaba Jamenei inicia una nueva etapa en la historia del liderazgo iraní, una etapa en que los desafíos y riesgos regionales se cruzan también, y ahí hay un punto importante, con las grandes transformaciones internacionales. Hay un mundo que no logra consolidar la necesidad de lo que se llama la multilateralidad. Aún está muy en pañales, con intentos, y donde la fiera hegemónica y arrogante que es Estados Unidos y los suyos, los países europeos, los países serviles que los hemos visto en esta cumbre de las Américas, donde se citó a 12, 13 mandatarios de América Latina para jurarle fidelidad al daddy, al padrino, ¿no? Y besarle el anillo. Es decir, hay un mundo en tensión, un mundo que quiere avanzar en lo multilateral, que no termina de cuajar, y un mundo que sigue bajo la hegemonía arrogante, como lo definía Seyed Ali Jamenei, las potencias hegemónicas y arrogantes lideradas por Estados Unidos. Hay en este momento necesidad de grandes transformaciones internacionales que están tensionando, no solo en América Latina, México, Colombia, las presiones contra los países latinoamericanos, contra Canadá, contra Panamá, las presiones en Europa, aumento del PIB destinado a armas, las presiones por Groenlandia, las presiones contra China. Un mundo donde Estados Unidos dinamiza su economía interna en función de la desestabilización, las guerras, de tal forma de generar que el complejo militar industrial dinamice la economía estadounidense, venda más armas y al mismo tiempo se genere una situación de freno a la producción de petróleo y de gas, o más bien a la distribución,
de tal forma de que nuevamente los que ganan son los bolsillos de las grandes transnacionales energéticas estadounidenses. Por tanto, esta nueva etapa en la historia del liderazgo iraní es una etapa en la que los desafíos y riesgos regionales, los ataques al Líbano, la agresión al Líbano, 78 años de ocupación, colonización y exterminio al pueblo palestino, que no han dejado de asesinar al pueblo palestino, no nos olvidemos de ello, ¿no? Las presiones contra Yemen, la instalación de un gobierno terrorista en Siria, todo ello se cruza con las grandes transformaciones internacionales. Lo positivo, a mi entender, es que el liderazgo de Seyed Mojtaba Jamenei considera y es, a mi entender, una extensión del enfoque de la revolución islámica, un eslabón adicional en la trayectoria revolucionaria de 48 años de revolución, que ha puesto ciertos puntos centrales. La independencia en la decisión política, económica y social iraní. No se le impone a Irán lo que puede y no puede hacer, como sí se hace con países, por ejemplo el mío, Chile, ¿no? Donde se nos determina si podemos o no podemos tener relaciones con China o establecer acuerdos como el cable submarino China-Chile. Somos un país sumiso, servil, con una casta política absolutamente carente de dignidad y soberanía. Qué distinto a este Irán que se muestra ante el mundo como referencial en la lucha, en la resistencia contra esos poderes hegemónicos que a nosotros nos someten, pero a ellos, a los iraníes, a la sociedad, como a los libaneses, como a los palestinos, los estimula en su lucha por la dignidad, por la soberanía, por la autodeterminación en otros casos. Y por eso hoy Irán, con el nuevo liderazgo, no solo pone en el centro su independencia, sino también la continuación del apoyo a los movimientos de liberación y la defensa de la causa de los pueblos de la región, especialmente el palestino. Está en la cima de las prioridades. Los desafíos en un escenario de agresión son enormes, qué duda cabe. No solo en este caso con Irán de preservar el Estado, sino también mantener su papel de liderazgo en la región, frente a esa hegemonía estadounidense, frente a la alianza que tiene el ciego en ocasiones y el lazarillo en otro, que es esta alianza entre Estados Unidos y el régimen sionista. Contra un Estados Unidos, contra una hegemonía con la cual la revolución se levantó en forma fundamental en el año 1979. Pero también son desafíos que incluyen la protección de la vida del nuevo líder, frente a las amenazas de muerte vertidas desde la administración estadounidense y desde el régimen judío sionista, que han declarado, especialmente el ente israelí, que va a asesinar a cualquier cargo sucesor del mártir Seyed Ali Jamenei. Ya está esa sucesión. Y las amenazas, donde el mundo occidental no dice absolutamente nada y los medios no dicen nada más que informar, no hay una opinión crítica de un régimen que promete asesinar el liderazgo de un país soberano. Eso es una muestra evidente que la comprensión, el análisis, la dignidad, el mantenernos como ciudadanos con pensamiento propio se convierte en una realidad frente a las potencias mediáticas de manipulación, de desinformación, que se atreven a decir que van a asesinar a cualquiera que ocupe un cargo en Irán sin que pase absolutamente nada. De mi parte, y todo mi aprecio, toda mi admiración al pueblo iraní, a su liderazgo, capaces de mostrarnos que es posible la dignidad. Un gran abrazo.